Continuamos con nuestro segundo video y como vamos a ver aquí en nuestro Management Studio conectándonos a SQL Server, vamos a ver en Databases, que no existe una base de datos con el nombre CRUD Web API DB, ¿sí? No existe. Esa la vamos a crear con las migraciones, pero antes vamos a crear nuestro primer modelo. ¿Sí? Esto es una aplicación de contactos, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos aquí a CRUD Web API, que es la carpeta global de nuestro proyecto, y vamos a crear aquí por agregar una nueva carpeta. A esta carpeta yo la voy a llamar Models. Ustedes la pueden llamar modelos, como quieran. Yo por costumbre ya me acostumbraba a trabajar con estos nombres, entonces yo los creo de esa manera, Models. Y dentro de la carpeta Models vamos a darle clic derecho, agregar clase. Seleccionamos clase y le vamos a colocar un nombre de clase, contacto. No hace falta poner el .cs, pero si quieren ponerlo pues no está mal tampoco. Le damos contacto y como vemos él crea contacto.cs con la estructura de un modelo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero es crear nuestras propiedades, los campos que va a tener esta tabla en la base de datos. Aquí vamos a manejar datos de contacto, no nos vamos a llenar de 20 o 30 campos, son los campos, unos 6 campos, nos van a permitir hacer CRUD, operaciones CRUD sobre esta base de datos utilizando ASP.NET Core Web API en formato JSON. Entonces lo primero es crear la propiedad ID, que va a ser la llave primaria, pero podemos crearlo de la siguiente manera: public int, esto va a ser entero, id, abrimos, get y set, ¿sí? La propiedad id, mientras yo no le ponga otro nombre, por ejemplo id contacto, sino que sea simplemente id, ya ASP.NET Core lo interpreta y lo trabaja como una llave primaria. No necesito ponerle aquí en arriba una anotación que diga primary key o algo, no. Con solo dejarlo id ya lo convierte en una llave primaria. Ahora, hay un atajo de teclado, un atajo en Visual Studio que nos ayuda a hacer esto. Vamos a borrarlo y escribimos prop. Prop y presionamos tabulador. Va a ser int. Vamos tabulando para pasar sobre cada una de las palabras. Y aquí vamos a colocar id. Miren qué sencillo. Ahora vamos a escribir aquí prop, tabulador dos veces, string, tabulador dos veces y nombre, porque el nombre va a ser un string. Ahora prop int y este va a ser teléfono. Las convenciones en ASP.NET Core, por ejemplo, si yo lo dejo así, ¿sí? Él me va a decir que es recomendable trabajarlo con mayúscula inicial. Entonces prop, este va a ser de tipo string y a este lo vamos a llamar dirección. Prop string email, prop, y vamos a crear una propiedad booleana con bool, por poner un ejemplo para saber si este contacto está verificado. Es un ejemplo. Verificado. Entonces tenemos nuestros 6 campos para nuestra tabla contacto en nuestra base de datos. Ahora vamos a aprender algo que se llaman las data annotations o anotaciones. Si yo quiero que un campo de estos, cuando se envía a través de nuestra API por post y se guarda en nuestra base de datos usando nuestra API REST, pero yo quiero que el campo nombre sea requerido, sea obligatorio, pues entonces simplemente lo decoro con una data annotation. Entonces un decorador, lo voy a colocar aquí, pero es que data annotations, required. Aquí nos va a salir un error porque tenemos que hacer un import, un using en la parte de arriba, pero si colocamos nuestro cursor nos va a salir esto, o también aquí donde quieran hacerlo, le damos clic y le dice using system component model data annotation. Vamos a darle aquí, vamos a notar que en la parte de arriba se va a hacer un import de un using nuevo. Aquí aparece. Si ahora sí ya nuestro error se ha ido,
y podemos decir que el campo nombre, que es el que tiene encima de él el required, ya será un campo obligatorio. Así de sencillo es validar esto aquí del lado del servidor para nuestra API. Realmente ASP.NET Core es maravilloso y permite hacer muchas cosas de manera práctica y fácil. Muy bien, ¿qué nos falta después de esto? Crear nuestro contexto. Entonces podemos crearlo dentro de la carpeta models, pero a mí me gusta ordenar esto. Entonces vamos a darle agregar, le vamos a dar clase, perdón, agregar, carpeta, y le vamos a dar aquí data. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Yo le voy a colocar data. Dentro de data vamos a agregar una nueva clase. Vamos a colocar aquí contacto, porque así se llama nuestra aplicación, o es de contacto. Entonces contacto contexto, ¿sí? Y va a ser un archivo .cs desechar. Le vamos a dar a agregar, quedó dentro de la carpeta data. Y ahora vamos a trabajar. Este contacto contexto debe heredar de la clase principal que ya viene internamente en ASP.NET Core, pero debemos extender hacia esa clase que se llama DBContext. Aquí nos va a decir que necesitamos hacer un using o hacer un import para traernos el Entity Framework Core. Le vamos a dar clic aquí y ya nuestro error se ha solucionado. Muy bien, aquí en Public Class Contexto debe heredar de DBContext, ¿sí? Dentro ya de la clase vamos a crear un método public contexto contacto o contacto contexto, perdón, debe tener exactamente el mismo nombre de la clase porque este es el constructor. Ya, hubo un error aquí, yo estoy copiando esto aquí. Public contacto contexto, cuando el primer método tiene el nombre de la clase, este es el constructor. Entonces vamos a darle aquí y vamos a darle aquí. Ahora, dentro de los paréntesis de este método vamos a decir dbContext options. Aquí el contexto va a llamar a contacto contexto options. Creo que aquí se perdió esto. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el cierre. Después de esto vamos a escribir options todavía dentro de los paréntesis. Por fuera del paréntesis, dos puntos, base, la base va a ser options también. Y ahora sí cierra llaves aquí, no importa, no necesita nada más ahí. Ahora sí, lo más importante, voy a comentarlo aquí, crear nuestro dbset. Muy importante. Public dbset. Muy bien, este dbset, ¿a qué va a llamar? Al modelo. ¿Cuál es el modelo de este contacto que está aquí? ¿Cómo se llama el modelo? Contacto, que contiene los parámetros. Entonces, desde el contacto contexto, vamos a escribir aquí al modelo contacto, ¿sí? ¿Cómo le vamos a poner a esto? Contacto items. Y abre, cierra llaves contra nuestro get y nuestro set. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí nos falta, nos está dando un error, ya les voy a enseñar cómo solucionarlo. En este dbset, obviamente, primero el contacto contexto heredando de dbContext y con este constructor haciendo una instancia aquí a contacto contexto con las opciones. Una vez configurado esto y este constructor, simplemente llamamos a nuestro dbset. ¿Nuestro dbset qué es? Es un mapeo de nuestro modelo, de los campos, de lo que hay en nuestro modelo, contacto, ¿sí? Que son estos de aquí. Y a esto le pongo un nombre. Este nombre va a ser el identificador que yo voy a usar con Entity Framework en el controlador. Ya lo van a entender más adelante. Es decir, con este nombre yo accedo y me traigo todos los registros que haya en esa tabla. Yo puedo acceder a un campo en específico y muchas cosas otras. Lo vamos a ver con Entity Framework. Pero muy importante recordar que prácticamente este contacto modelo se va a volcar aquí en contacto items y yo accedo a contacto items, que es el contexto. ¿Por qué nos está dando un error aquí? Porque contacto
no existe aquí entre los using, debemos hacer un import, una importación del using para acceder a ese modelo. Entonces vamos a dar clic aquí, vamos a seleccionar y le dice using CRUD Web API Models. Muy bien, entonces al darle aquí ya se hace el using en la parte de arriba y nuestro error desaparece. Muy bien, vamos a dejar aquí. En el próximo video vamos a crear nuestra primera migración y actualización en la base de datos, también nuestra creación en la base de datos. Dale me gusta al video, suscríbete a mi canal en youtube.com/render2web, también a mi blog en www.render2web.com, facebook.com/render2web, twitter.com/render2web y en las demás redes sociales como Instagram y Google+.